excepcionales sobre lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Vidas excepcionales y agradables al Señor. Y vámonos a la palabra del Señor. Veamos Salmo 18, 31. ¿Y qué nos dice el Señor para que nosotros podamos tener esas vidas excepcionales? Para que podamos tener esas vidas, porque podemos tener vidas excepcionales, pero principalmente que le agraden al Señor. ¿Y qué nos dice el Salmo? Si usted no lo tiene ahí en su Biblia, lo tenemos en pantalla para que sigamos la lectura para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Salmo 18, 31, y vamos a leer hasta el 33. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Diga, Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Espíritu Santo, que seas tú aderezando mesa, que seas tú hablando a los corazones, Papito Dios, que seas tú abriendo oídos espirituales, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo, hablando al corazón de cada uno según nuestra necesidad. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y sabemos que tú nos vas a llevar a esas alturas, Padre bendito, firmes a esas alturas. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como dice el Señor, pueden sentarse, hermano. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo vamos a decir al principio. Nuestro Señor Jesucristo, cuando terminaba siempre de dar las palabras, decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el Señor en esta noche quiere abrir esos oídos espirituales que cada uno de nosotros tenemos. Y como les dije, vidas excepcionales que agraden al Señor. Pero creo que vamos a comenzar definiendo qué es una vida excepcional, hermana. Si todos, bueno, las mujeres hoy todas estamos empoderadas, ¿verdad? Todas, los hombres, pues todos acá en ese país, cada uno sale adelante y se sobrepone para tener una vida excepcional y lograr algunas veces lo que nuestros países no alcanzamos. Pero este es un país donde sobreabunda todo, solo se necesita esa actitud y ese deseo de salir cada día y trabajar. Pero ¿qué significa una vida excepcional? Bueno, yo le diría es mejor, una vida excepcional es algo mejor que bueno. Una vida excepcional es algo sobresaliente, que está fuera del rango regular de todas las personas. Los seres excepcionales se destacan entre la multitud. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. Mujeres, hombres, nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho excepcionales. Es algo extraordinario. Lo excepcional no es lo ordinario. Muchas veces decimos, lo ordinario es lo que se hace por rutina, lo que todo el mundo hace. Pero lo extraordinario, lo imposible, es lo que viene de Dios. Y solo de Él viene. Y es algo digno de celebrar. ¿Cree usted que no merece celebrar? Dele gloria a Dios y dele un aplauso al Señor, porque nos ha hecho extraordinarios para gloria y honra. Dios nos creó para ser excepcionales, para mujeres, para hombres, para todo aquel que haya nacido de nuevo. Somos la obra maestra de Dios y nos hizo con una palabra. No somos excepcionales. Fuimos formados a su imagen por Dios, por ese que creó todas las cosas, creados para hacer cosas mínimas. No, dice la palabra que nos hizo para hacer grandes cosas, para hacer cosas maravillosas, para hacer cosas maravillosas y grandes y que aún nosotros no conocemos. Aquel que nos ha esculpido, aquel que nos hizo, aquel que de ese barro, hombres, que lo formó
y nos dio ese hálito de vida. Ese es el que quiere que nosotros busquemos su propósito. Y cada uno de nosotros hemos sido creados, hemos sido esculpidos con un propósito y con un destino. ¿Cuál es su destino? El Señor tiene un destino para cada uno de nosotros. Somos el diseño original para ser cada uno, para ser personalizado. Nadie puede ser igual a otro. Nadie puede anhelar los dones de otro. Nadie puede anhelar lo de otra persona, porque a cada uno el Señor lo creó de manera individual y nos ha dado un hálito de vida. A unos les dio dones, a otros les dio talentos, unos los tenemos enterrados, otros los hemos sacado, pero a todos nos ha hecho diferentes, nos ha hecho personas únicas y especiales para gloria y honra. Para ser tú mismo, tienes que conocerte primero y tienes que no solo alimentarte espiritualmente, sino que ejercitar lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Pero ¿qué necesito, hermana, para ser una persona excepcional? Primero, no ser ordinario. Dice que vamos a ser personas extraordinarias, sobreesforzadas, personas que somos integrales en todos nuestros aspectos. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y no la palabra del Señor. ¿Qué nos dice aquel que creó todas las cosas? ¿Quién es el que creó todas las cosas? Dios. Y Dios nos llama a ser excepcionales y agradables para su gloria y para su honra. Pero vamos a ver, y es uno de los temas que hemos estado llevando todo en secuencia de temas, y le digo al pastor, no me puedo cambiar el tema. No, me dice, porque eso nos toca. Pero el Señor nos ha dado ese privilegio. El ser excepcionales es un privilegio para los hijos de Dios. El ser diferente, estar en el grupo y tener algo diferente, y que tiene usted, que es diferente, que la gente pueda notar la diferencia en cada uno de nosotros, que es nuestra relación personal con Él. Y eso es a través de la palabra. Pero el Señor, ¿qué requiere de nosotros? Sacrificios espirituales. Que le demos una ofrenda de sacrificios espirituales, presentándonos cada uno de nosotros en una vida agradable a Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a agradarle al Señor? ¿Cómo vamos a ser excepcionales? ¿Y cómo vamos a todo lo que usted está diciendo, hermana? ¿Cómo diría mis hijos? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se come? Primero tenemos que reconocer y hacernos un autoanálisis y reconocer a Dios como nuestra única roca. Reconocer a Dios como nuestra única roca. ¿Qué nos decía ese hermoso salmo en el 31? Para poder decir, Señor, tú eres mi roca. Dios de Israel, solo tú eres Dios, dice. Solo tú puedes protegernos. Estoy diciéndoles otra versión, pero ahí está. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay? ¿Cuál puede ser? Dígame otro fundamento que no sea el Señor. Dice que nosotros tenemos que poner nuestro fundamento en esa piedra viva, es esa piedra angular, esa piedra que es la que hace casar nuestra vida. Algunas veces tenemos todo, pero no somos felices o andamos buscando una y otra cosa. Pero cuando Cristo es nuestro fundamento, cuando Él es la piedra viva, es la piedra que casa, es la piedra del ángulo y que nos hace perfecta nuestra vida, sin importar cuál sea nuestra condición. Pero el salmista reconoce que no hay otro Dios como Jehová. Y el tener esta certeza nos lleva a tener una dependencia en Cristo, a tener una dependencia completa en Dios, que no importa la circunstancia, no importa mi enfermedad, Cristo es mi roca, Cristo es mi fundamento. ¿Y qué nos dice? Porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de Dios? Este hermoso salmo nos está afirmando, confirmando cuál es nuestra roca. Que el Dios mismo que nos creó, que nos
dio ese hálito de vida, que nos ha dado dones y talentos. Ese es el gran yo soy. Ese es hemos dicho en otra, el poderoso gigante, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos tiene ¿dónde? En el hueco de nuestra mano y no nos va a soltar. Usted se puede soltar, usted se puede ir, pero el Señor tiene un método para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para regresarnos a sus caminos. Porque no somos iguales. Lo que al hermano le acontece no me va a acontecer a mí, porque Dios tiene un trato especial para cada uno de sus hijos. Pero, ¿qué es lo que requiere el Señor? 7 sacrificios espirituales. Y vámonos a la palabra del Señor y al Romanos 12:1, para que veamos cuáles son los sacrificios espirituales que Dios requiere de cada uno de nosotros de manera personal. Así como la salvación es personal, los sacrificios espirituales son personalísimos, diría yo, personalísimos. Y el primero es presentar nuestro cuerpo. ¿Y cómo, hermana, yo voy a presentar? Mandando ¿cómo es? ¿Selfie mandando una foto? ¿Así voy a presentar nuestro cuerpo o de las diferentes formas? No, Romanos nos dice cómo nos vamos a presentar a Dios. ¿Cómo vamos a presentar nuestros cuerpos? A Él y a todos en sacrificio vivo. Romanos 12:1 lo tenemos en pantalla y nos dice así. Así que, hermanos, repitámoslo para que recordemos cómo quiere el Señor que nosotros nos presentemos a Él y presentemos ese primer sacrificio que son nuestros cuerpos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional es aquello que es justo, de la forma que nos tenemos que presentar al Señor. Y nos recuerda el salmista, comenzamos con el salmo, a reconocer primero, antes de presentarnos a Dios, Él quiere que reconozcamos a Dios como nuestra única fuente de salvación, como nuestra única fuente de seguridad, como la estabilidad, como dijimos, como el fundamento de nuestra vida. Fundamento en la vida de cada uno de nosotros, porque así, como decía la hermosa alabanza, no importa la tormenta, si nosotros estamos firmes sobre la roca, ahí vamos, el Señor nos va a guardar y vamos a tener una estabilidad. Ya Jesús se presentó en sacrificio vivo. Él fue el sacrificio perfecto, el sacrificio que sin tener pecado alguno, sin tener mancha, llevó sus enfermedades, mis enfermedades, llevó sus pecados y todos los pecados de todo el mundo. Y por ese Cristo que ya se presentó en el sacrificio perfecto, es que hemos sido justificados. No es porque yo soy buena, porque usted es buena, por sus buenas obras o por todo lo que hacemos. Ya vamos a ver cuáles son los otros sacrificios. Dios nos ha justificado y nos ha lavado con esa sangre preciosa. Y tanto que dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Y no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Por la fe hemos sido justificados. Y Hebreos 11:6 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra voluntad, por lo que queremos, pero dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios y creer. Por eso necesitamos ¿qué? Creerle al Señor que le hay y los que le buscan y van a encontrar y el Señor nos dará. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio espiritual es nuestro culto racional, es lo justo, es lo, diríamos, lo equitativo, lo ecuánime, lo que casa, lo perfecto. Presentarnos al Señor conforme a su voluntad. Recuerdan, ¿cuántos han leído el libro de Daniel? Daniel es no vamos a irnos a la historia, pero Daniel es un ejemplo de excelencia. ¿Cómo voy a presentar yo mi cuerpo? ¿Cómo voy a presentarme yo al Señor? Con excelencia.
porque dice que es nuestro culto racional, dice en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Y cómo puedo hacer eso? Buscando la excelencia. Daniel, sin importar dónde a dónde lo habían puesto, estaba en un lugar donde primero no era su territorio. Lo habían llevado a un lugar como esclavo, pero él sí lo habían llevado a un lugar cautivo, pero él siempre buscó dar lo mejor de sí. A pesar de que los otros tenían grandes banquetes, él cumplía lo que él creía y guardaba. Daniel es un ejemplo de excelencia al cual nosotros tenemos que imitar, porque no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cómo nos encontremos, no importa con quién nos encontremos o dónde estemos, nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Nosotros tenemos que ser excepcionales, que digan, son diferentes, son mejores. Dar esa vida extraordinaria, dar esa milla de más, porque muchos, el Señor llamó siervo aquel que solo hizo lo que se le había pedido. El Señor quiere que demos más de lo que se nos pide. Por eso yo los invito a que podamos emular a Daniel, que podamos ver que no importa las circunstancias en que él se encontró, él desempeñó un papel excepcional, tanto que dijeron que Daniel, el rey lo nombró jefe de todos. Siempre tenemos una recompensa. Dios no es injusto para quedarse con nuestras buenas obras. Dios siempre nos recompensa. Y a pesar de todo el esfuerzo que Daniel hizo, a pesar de todo cómo fue vituperado, qué le decían, yo me imagino que cómo lo obligaban. Algunas veces yo tengo ciertos alimentos que no como y mi mamá me trata de obligar a que me los coma. Y yo digo, él que estaba bajo la potestad de otras personas, ¿cómo lo habrán obligado? Pero él mantuvo siempre su rectitud, mantuvo su excelencia, tanto que llegó a pensar el rey de hacerlo jefe del reino, dice. O sea, el Señor no se queda con nada. Dice que a los solícitos nos pondrá al lado de los de alta condición, nos pondrá al lado de los príncipes. Así es que no es fácil el sacrificar nuestros cuerpos. El sacrificar nuestros cuerpos y presentarlo en sacrificio agradable y excelente y buscar la excelencia no es fácil, porque es morir a nuestro yo. Es morir a nuestro ego, es morir a lo que a nosotros nos encanta hacer, porque el morir a nuestro ego es que ya no vivo yo. ¿Por qué ya no vivo yo? ¿Por qué ya no hago mis deseos de la carne? Porque Cristo vive en mí, y es cuando yo voy perfeccionando mi fe y hasta el punto de que llega un momento que no importa la tormenta, no importa lo que pase, no importa la enfermedad, yo sigo puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, una fe inquebrantable. No nos olvidemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio puro, santo y agradable al Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo. Y luego siempre seguimos en el Salmo 18:32, que nos dice: solo tú me llenas de valor y me guías por el buen camino, dice el salmista. Solo tú me llenas de valor. Muchas veces nosotros ya no aguantamos la enfermedad, las circunstancias o lo que estamos pasando. Tanto los muchachos, ustedes no saben qué es lo que pasan en la escuela, pero nosotros tenemos que orar por ellos para que el Señor los fortalezca. Y dice: Dios, el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino. Y solo Él nos da ese valor para ceñirnos de ese poder. Solo Él nos guía por ese buen camino. ¿Y cuál es el camino? El camino perfecto es el camino del Señor, el que está en sus estatutos. Dios es quien nos ciñe de poder, el que perfecciona nuestro camino y nos da fuerza y la capacidad de vivir una vida
excepcional, una vida que agrade a Dios, no que me agrade a mí o que le agrade a los demás, que le agrade a Dios. Y cada uno conoce en su intimidad cuáles son las cosas que debemos despojarnos. Es con la fuerza del Señor, no es con nuestra fuerza, porque nuestras fuerzas son carnales. El salmista además nos dice, Dios es el que me ciñe de poder, dice, y nos dice que busquemos la fortaleza para enfrentar las pruebas y caminar sin importar cuál sea la adversidad. Nosotros no tenemos que detenernos, tenemos que ir adelante. Dice que para atrás ni para agarrar impulso. El Hijo de Dios siempre va para adelante, y si se detiene, siempre hemos dicho en este púlpito, ¿se detiene para qué? Para predicar. Así es que la invitación es al segundo sacrificio. ¿Y cuál es el segundo sacrificio espiritual, hermana? La alabanza, que nos presentemos, que le demos alabanza. Y allá Hebreos 3:15 nos hace un llamado. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Hebreos 13:15, y lo vamos a poner en pantalla para que veamos qué nos dice el Señor, cómo vamos a hacer ese segundo sacrificio de alabanza. ¿La alabanza es un sacrificio, hermana? Sí, ya vamos a ver qué nos dice el Señor. Y nos dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio, ¿de qué dice? ¿Cómo dice? No alcanzo a ver yo, ¿me lo leen ustedes? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así es que el segundo sacrificio es alabanza, que esa alabanza sea, dice, que confiese su nombre, ¿con qué? Con sus labios, con los suyos y con los míos. Que todo lo que hagamos sea para glorificar y para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando vamos a hacer algo pensemos, ¿y eso lo haría Jesús? ¿Esto glorifica a Jesús? Es parte de la alabanza, el segundo sacrificio, el que nosotros podamos dar esa alabanza. Y esa alabanza es parte, la obediencia es parte de esa alabanza. Agradar a Dios en sus diferentes formas, en diferentes manifestaciones de alabanza. Yo debo de presentarme al Señor en sacrificio vivo y justo. Como nos dice Romanos 12:1, un sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo justo. Eso es lo que el Señor requiere. ¿Para qué? Para ir y ser elevados a nuevas alturas, como nos decía ese el hermoso salmo. El salmista nos alienta a decirnos, nos alienta a decirle al Señor: Señor, tú me das fuerzas para correr. Tú me das fuerza para correr, y no solo de manera regular, sino que de manera extraordinaria, dijimos. Para correr con velocidad. Dice como de ciervas, dice que mis pies los hace como de cierva. Es un venado. Usted va a tener esa agilidad sin importar su edad, sin importar su condición. Dios nos va a dar esa velocidad, y no solo la velocidad, sino que esa fuerza para correr como un venado. ¿Y cuándo? Cuando ando por las altas montañas. Hablamos que los águilas, nosotros la oración sube al Señor como las águilas. Es parte de la comunicación, es parte de ir a las nuevas alturas. El que el Señor nos dé esa fuerza para correr, esa velocidad para llegar a Él. Cuando ando en las alturas, en las montañas, en oración, Él no nos deja caer. Si nosotros hemos presentado ese primer sacrificio, hemos dado alabanzas, y ese hermoso salmo, el salmista nos dice en su palabra, y el Señor, que no nos va a dejar caer. No importa donde usted esté, Él no nos va a dejar caer. Asimismo nos dice que nos va a sacar ¿de dónde? Si nosotros ya caímos y nos arrepentimos,
y le creemos, nos va a sacar del lodo cenagoso. Su mano siempre está ahí para ayudarnos. El Señor, nuestro ayudador, el que nos creó a su imagen, nos ha hecho para cosas excepcionales, para cosas extraordinarias, y no nos dejará caer. El salmista nos alienta también que Dios nos da esa agilidad del venado y la firmeza para estar sobre las alturas. El Señor nos hace estar con nuestra cabeza en alto, que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria para su gloria y honra. Nos eleva a posiciones de victoria, nos eleva con su propósito, en victoria conforme su propósito también. ¿Y qué cita? ¿Y qué hace mis pies? Como de sierva, dice el Salmo, como de venados, me hace estar de nuevo firme en las alturas. ¿Por qué? Porque estamos sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Si usted puede ver en esos hermosos documentales cómo los siervos andan y se ve que hasta están roca arriba, porque el Señor los sostiene. De esa misma manera que nos ejemplifica, nos va a sostener a nosotros en las alturas, firmes, con esos pies sobre la roca. Gloria al Señor. Y nos hace que estemos confiados en nuestro Salvador, en nuestro Dios. Y también nos capacita para esas nuevas alturas. Si usted todavía no ha podido llegar a esas nuevas alturas y cree que no va a poder porque va a desfallecer, Dios nos alienta a ir a esas nuevas alturas, a experimentar esa vida espiritual, a poner en práctica esos sacrificios espirituales. ¿Y qué requiere Dios como tercer sacrificio, hermana? Hacer el bien. Hacer el bien. Hebreos 13:16 nos dice cómo vamos a hacer el bien. Y nos dice así: y de hacer bien, de la ayuda mutua, y no os olvidéis porque tales sacrificios agradan a Dios. Nuestro tercer sacrificio espiritual es hacer el bien. Ahí van dos. Es el primero. El tercero es hacer el bien. Dios quiere que cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras obras, cada uno de nuestro proceder, primero con nosotros mismos, que nos hagamos bien a nosotros mismos para que nosotros podamos estar firmes, fortalecidos y poder dar a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestro círculo cercano. Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de hacer buenas obras, porque muchos hacemos cosas buenas a nuestro parecer, pero las cosas buenas tienen que ser que honren a Dios, que cada una de las cosas que hagamos nosotros puedan honrar al Señor y que podamos ser un reflejo, no de mí, ¿verdad? Porque yo puedo, sino que un reflejo de Cristo, un reflejo de Cristo, que la luz de Cristo brille sobre vosotros, que sea hacer la voluntad de, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros podemos estar felices y gozosos. No importa la situación, cómo nos encontremos, no importa lo que nos hayan hecho, lo que nos hayan dicho o cómo nos ven. Eso nos fortalece, eso lo tiene que llenar de gozo y darle felicidad, y lo hace ir a nuevas alturas, porque usted, cuando está pasando dificultad, ora más, conforme la voluntad de Dios, por supuesto. Y tenemos que estar felices y gozosos, aunque algunas veces yo no creo que la situación se va a resolver, o no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me gusta, sino que nosotros estamos llamados a hacer lo bueno, lo correcto y lo justo, que es lo que agrada al Señor. Y nuestro cuarto sacrificio está ahí mismo, en ese mismo texto que nos dice, nuestro siguiente sacrificio espiritual lo encontramos en este texto que nos habla de la ayuda mutua. La ayuda mutua nos dice que no nos olvidemos, no os olvidéis, dice, porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Que agrada Dios.
Tal vez a nosotros no nos agrada, pero a Dios sí le agrada. De tales sacrificios se agrada a Dios. Y ese es nuestro cuarto sacrificio. La ayuda mutua es despojarse de algo propio, de algo que yo digo, esto es mío, esto no lo quiero dar, pero si sirve para ayudar, tengo que morir a mi carne y tengo que darlo a otro. Ayudar a otros, eso es generosidad, ser generoso con el que lo necesita, ser generoso primero conmigo mismo, porque algunas veces andamos tan afanados siendo luz de la calle, oscuridad de la casa. Les damos a todos, pero ni siquiera nosotros mismos nos damos amor, sino que estamos luchando con nuestra carne. Luego, los que tienen esposa, a su familia, a su círculo cercano. Eso es generosidad, eso es ayuda mutua. Ayuda mutua no es solo ir a la calle y ir a dar a otros, es que él lo necesita. Sí tenemos que dar al necesitado, pero primeramente tenemos que ser generosos con nuestra familia y morir a nuestros deseos de la carne. El dar lo mío, lo propio, lo que yo no quiero dar, eso es sacrificial. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros demos de aquello que nos duele. Si le dolió, posiblemente estuvo bien, pero si no le dolió es porque a usted le sobra. El sacrificio y la ayuda mutua tiene que ser sacrificial. Y Filipenses 2:16 nos dice así. Si podemos poner Filipenses 2:16. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice sobre la ayuda mutua? Filipenses 2:16 y 17 de una sola vez para que podamos verlo. Y si no, yo se los leo acá. Dice, asidos de la palabra de vida, aferrados de esa palabra, agarrados de la palabra de Dios. El pastor pasa dándole a la palabra de Dios para que nosotros nos estemos agarrados, aferrados, asegurados a la palabra de Dios. ¿Para qué? Agarrados de la palabra de Dios de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Algunas veces dice, ay, es que solo a mí me toca, es que solo yo lo hago. El Señor quiere que usted lo haga porque a usted le ha dado ese don y a usted lo ha llamado. Y algunas veces el que lo está haciendo es al que el Señor le ha dado, le ha dado esa provisión. Pero esa provisión tiene que ser la ayuda mutua, la ayuda a los demás. Y en la casa de Dios, hermana, ¿cómo? Dice, tenemos que derramar, vamos a seguir leyendo, dice, que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Nada de lo que hacemos para ayudar y el bien es en vano. Nada es en vano, ni en vano he trabajado. Todo lo que usted hace, el Señor se lo va a recompensar. Usted algunas veces, nosotros como estamos bien, no nos damos cuenta que es la mano del Señor sosteniéndonos y guardándonos como pago de todo aquel servicio que damos, de toda aquella ayuda que damos. Y que aunque sea derramado, dice, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe que tenemos, me gozo y me regocijo con todos. Es sacrificial, pero no tiene que hacer la cara de sacrificial. Tenemos que dar esa cara de gozo, de regocijo con cada una de las cosas que hagamos. Cuando damos esa ayuda mutua, cuando servimos al Señor, cuando damos ese buen ánimo, cuando damos esas buenas obras, cuando actuamos de buena fe. Todo nuestro actuar tiene que ser de buena fe para que podamos regocijarnos y no con remordimiento, porque el Señor nos llama a que nos regocijemos con todos vosotros. No que se regocije usted solo y que diga yo, no, que se regocije con todos. ¿Y quiénes? Vosotros, con todos en la congregación, porque ahí está la bendición, dice el Señor. Así que no se estrese por el servicio que está dando. No se estrese por la ayuda mutua. El Señor le va a recompensar. Además, si usted se siente que está abatido, estresado y que no le gusta,
haga una cosa. El Señor dice, resistir al diablo. No es ni diablo, es diablillo, porque yo sé que en los hijos de Dios no puede habitar el diablo, pero algunas veces, como dice la hermana, no ha venido, es el chamuco o la chamuca que anda por ahí, o dice, resista al diablo y él huirá de vosotros. Y así nos dice Santiago 4:7, pero nos pone una condicionante, que resista, dice, lo leo acá porque nos falta todavía otro sacrificio. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿De quién? De vosotros. Someteos a Dios. Tenemos que estar bajo la autoridad de Dios para que el diablo pueda huir de vosotros. Así es que es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio darle nuestro cuerpo en sacrificio al Señor. Es un privilegio dar alabanza a Dios, que es lo agradable a Él. Ser agradables a Dios es un privilegio que se manifiesta a través de nuestras acciones. Usted no puede servir al pueblo de Dios, ni a la comunidad, ni dar ayuda mutua, si usted no lo hace por medio de acciones, por sacrificios espirituales, con nuestra vida, para que nosotros podamos seguir teniendo vidas excepcionales, vidas extraordinarias, vidas agradables a Dios. No podemos ser igual a todos. Como de nuevo y como hermana. Todo es sacrificio. No, si lo hacemos de corazón, dice que tenemos que estar como gozosos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. Dijimos que estamos terminando el último, que es fruto de labios que confiesa el nombre de Dios. Y nuestro quinto sacrificio es sacrificio espiritual, por supuesto. Presentamos nuestro cuerpo, son los nuevos creyentes, los convertidos, que es algo que el Señor nos ha dejado, no si quiero, si me gusta, si puedo. Es un mandato. Llevar nuevos creyentes, llevar la palabra del Señor a toda criatura hasta lo último de la tierra. Tal vez usted no quiere hablar, comparta la transmisión. Si no está compartiendo ni al pastor ni a su servidora, está compartiendo primero el canal de su iglesia. Segundo, está compartiendo la palabra del Señor. ¿Para qué? Para llegar hasta lo último de la tierra, para llegar a donde nosotros no podemos llegar, pero sus contactos sí pueden llegar. Llevar a nuevas personas a los pies de Cristo, ganar almas, presentar el evangelio y cuánto nomás traer un nuevo creyente a la casa del Señor. Cada silla es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque estamos llamados y este sacrificio es llevar nuevos convertidos. ¿Y cuál es a su casa? Cuando usted es feliz en su casa y está orgulloso de su casa, ¿qué hace? Lleva a sus amigos. Así es que si usted está orgulloso de esta su iglesia, traiga a sus amigos. Si usted está recibiendo buena palabra, traiga a sus amigos. Si usted está siendo bendecido en esta iglesia, no sea egoísta. Traiga a sus amigos. Traiga a una persona que no conozca del Señor a la casa del Señor. Invitar a un amigo, a un nuevo hermano a la casa de Dios, a su tabernáculo, a presentar el evangelio, presentarle esas buenas nuevas de salvación, presentar ese sacrificio vivo, presentar la palabra de Dios, presentar la palabra de Dios. El que gana almas es sabio, es un mandato y es un sacrificio espiritual a cual todos estamos llamados, llevar un invitado a la casa del Señor, a menos que usted se avergüence de su casa. Yo creo que el Señor nos ha bendecido con darnos buena palabra con el pastor. El pastor no viene a inventarse un tema, lleva temas ya preparados y yo creo que hasta los del otro año tiene ya preparados los temas. Traiga una persona para que sea bendecido con la palabra del Señor y pueda llevarse esa salvación de su alma y pueda recibir todo aquello que usted ha recibido acá en su casa. Y Romanos 15:16 nos dice que para ser ministros de Jesucristo nos ha llamado. Para ser ministros del Señor, ¿a quiénes? No a los mismos hermanos para que estemos
dándonos vuelta, nosotros los hermanos, nosotros ya conocemos del Señor. Dice Romanos 15:16, dice, para ser ministros a los gentiles. Ministrando, ¿qué? El evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable. Usted le trae un invitado a la casa del Señor, es para dárselo al Señor, para que sea una ofrenda agradable, santificada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Usted traiga al invitado, no es que él no le gusta, se va a aburrir, no va a querer. Es el Espíritu Santo actuando en el corazón de cada uno de los que nosotros vamos a traer a la casa del Señor. El Señor nos manda a que nosotros, ¿usted quiere ser ministro de Jesucristo? Sí, traiga un invitado para que sea el Espíritu Santo que le hable y pueda recibir esa bendición que usted recibe cada uno de los servicios. Vivir de manera que nuestras vidas sean una ofrenda continua a Dios es tener una vida excepcional, una vida extraordinaria, una vida con buen testimonio. Y así nos es más fácil cuando nosotros damos buen testimonio fuera, adentro, en cualquier lugar. Es mucho más fácil llevar un alma a Cristo, traer un invitado a la casa del Señor, que es una ofrenda para Dios. Es parte de nuestro sacrificio, presentar una persona para Cristo, un alma para Cristo. Y el séptimo sacrificio espiritual es el amor de Jesús manifiesto a los demás. Y como hermana, si la mayoría somos fáciles de amar, difíciles de amar. Veamos Efesios 5, 1 y 2, ¿qué nos dice? ¿Por qué tenemos que amar? ¿Por qué tenemos que presentar ese sacrificio de amar a los demás? Dice, sed pues imitadores, ¿de quién? De Dios como hijos amados. Usted ya recibió amor, tiene que dar amor. Nosotros ya recibimos y andad, dice, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No es fácil, no es fácil amar. Muchos dicen, es imposible. No, lo imposible es para el Señor, es para, si usted dice es imposible, déjeselo en las manos de Dios, porque lo posible lo podemos hacer nosotros. Lo posible, si usted está enfermo, está en las manos de un doctor, lo posible. Si usted tiene un problema legal, lo posible está en las manos del abogado. Pero lo imposible está en las manos del Señor. El Señor nos da herramientas para que nosotros podamos amar a aquel que es difícil de amar. Si tú estás en las manos del Señor, darás no de lo tuyo, sino de lo que el Señor ya nos dio primero a cada uno. ¿Quién nos amó primero? Él nos amó primero, no nosotros a Él. Él nos creó, no nosotros a Él. Así es que nosotros vamos a dar de lo que Él ya nos dio. El amar es para valientes, es para obedientes. Por eso el Señor dice que es un sacrificio amar a los demás, sin importar que me caiga bien o me caiga mal, que me trate bien, que me trate mal, que me vea bonito, me vea mal. El Señor nos manda a amar a todos. Se necesita, pero para amar necesitamos ser íntegros, porque muchos proclaman su honestidad, pero no es lo mismo ser honesto que ser íntegro, mucho menos leales. Si una persona no es íntegra, mucho menos va a ser leal. El Señor quiere que nosotros para amar primero tengamos integridad, y la integridad es lo que está dentro de nosotros, es lo que cuando nadie nos ve, somos lo que decimos, lo que proclamamos, lo que ven nuestros hijos, lo que ve nuestra familia, lo que ve nuestro grupo. Eso es integridad, es integridad. Nosotros, el Señor quiere que nosotros no solo seamos personas honestas, que digan, oh, el hermano, oh, la hermana,
qué bonito cómo sirve. Y quiero contarles, espero que no me esté viendo, hace poco una amiga, no es, sí, bueno, lo dejamos así, nos llamó para una consejería. En El Salvador, pues es de nuestra edad y ya con el retiro, ya las AFP dicen que se está terminando el dinero y hay que irlo a recuperar a El Salvador. Y ella tiene sus hijos allá y su esposo está allá porque no le han salido los papeles migratorios. Pero es un ejemplo que yo me quedé anonadada. Mi esposo quedó sin palabras. Pues aconteció que ella pidió todo su retiro y se lo llevó en efectivo porque así se lo quería traer. Entonces andaba con su bolsita y se fue a ver con su antiguo amigo, pero a un lugar de esos que le llaman motel allá. Entonces solicitaron un tipo de comida y se la llevaron. Pero cuando dio la propina, tanto era su nervios que su sobre donde andaba todo su dinero del retiro, no sé cómo, se lo dio al muchacho como propina. Imagínense los nervios y la desesperación. Le digo, la conocemos y es una persona honesta, es una persona honrada. Pero es íntegra. No estaba con su esposo, estaba en un lugar inadecuado y entregó el dinero. Y para no hacerles más largo el cuento, el muchacho regresó, fue al motel, preguntó quién había estado ahí y le dicen, la localizaron y le dicen, mire, queremos que le hagan entrega, hay un programa, allá yo no estoy muy al tanto, me contó, y querían devolverle todo su dinero del retiro en televisión. Y ella dijo, no puedo. Y le confesó a esta persona que es de los medios, que es nuestro amigo por casualidad, porque nosotros nos daba material para nosotros llevarlo al canal allá, y le confesó que no estaba con su esposo, estaba en un lugar inadecuado. Es una persona, le digo, excelente, honesta. Le digo, quizás cumple con requisitos más que nosotros para ser una persona honesta, pero no era una persona íntegra. Entonces así no podemos agradar a Dios. Es un ejemplo de que nosotros algunas veces nos la llevamos de honestos, pero no somos íntegros con nosotros mismos. Y no se ría porque puede ser que a alguna de nosotras nos pase o a algún hombre. Dicen que solo a los hombres, pero eso fue a una mujer. Y yo le digo, nosotros le dimos la asesoría de los trámites que tenía que hacer, pero nunca nos imaginamos que nos iba a contar ese gran acontecimiento. Pero el Señor nos manda que aún a esos tenemos que amarlos. Aquel que no es íntegro, aquel que es deshonesto, que es lo que estamos heredando a las nuevas generaciones, a nuestra descendencia. Y no me quiero ir sin leerles Primera de Pedro 2:18 y lo tenemos en pantalla. Nos hace el llamado en Pedro de no solo amar, dice, aquí está, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El llamado es a estar sujeto a la autoridad que ha puesto el Señor, a estar sujetos, esposas nos manda a estar sujetas ¿a quién? Al esposo, ¿verdad? Al marido, dice la palabra. Que nosotros debemos tratar con todo respeto a las autoridades, enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a estar en sujeción a las autoridades, no solamente a los buenos, a los que derraman amor, derraman dulzura y es fácil de amar, sino también a quienes, a los difíciles, no dice de amar, a los difíciles de soportar, dice, porque amor significa perdón. No puede decir que usted ama a alguien si no perdona. Y la palabra de Dios nos dice que el amor cubre todas las faltas. Recordemos que amar requiere un sacrificio vivo. Ser honesto, yo creo que con esa ilustración no se le va a olvidar que no es lo mismo
ser honesto que íntegro. Si algunas veces mentimos, engañamos y somos felices y nos gozamos y nos jactamos, pero todos te pueden creer, todos nos pueden amar, pero cuidado. Nuestro Señor Jesús dijo, ¿quién dará una piedra o una serpiente a sus hijos cuando le pida pan? Tú, cuando estás emulando y estás dando esos ejemplos, estás dejando a tu hijo una raíz, estás dando a tu hijo una piedra, estás dando a tu hijo una serpiente. Tu hijo pide buenas obras, buenas acciones, buenos ejemplos, y estás dando una piedra y una serpiente. Cuidado. Nuestro Señor dijo que no íbamos a dar eso. El Señor nos ha llamado a hacer el bien, a dar esos sacrificios vivos, a ser ejemplo. ¿A quién? A las nuevas generaciones, a todos los que están cerca de nosotros, que ven nuestro ejemplo, que lo que nosotros hacemos, ellos lo replican porque es natural, es común. Y los muchachos dicen, es que eso a mi papá o a mi mamá le va bien. ¿Por qué? Porque políticamente es correcto. Tal vez no sea lo adecuado, pero políticamente es correcto. Cuidado, estás dando una serpiente, estás dando una piedra a esa nueva generación. El llevar una doble moral no agrada al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y vamos corriendito al séptimo sacrificio espiritual, que es la oración. Dijimos que la oración nos da alas, y la oración no es cualquier oración. Tenemos que presentarnos en sacrificio vivo y que nuestra oración sea agradable a Dios, porque si nosotros oramos por nuestras generaciones, estamos protegiendo su alma, y no solo su alma, estamos protegiendo su cuerpo. Cuando nosotros oramos por estas nuevas generaciones, protegemos a los que amamos. Y no todas las oraciones llegan a Dios, quiero decírselo. Dice, no, es que si yo oro, el Señor me escucha porque soy su hijo. No, todas las oraciones no llegan a Dios. Porque dice que nos hemos presentado, ya presentamos 6 sacrificios al Señor. Y el séptimo es la oración. Es un sacrificio espiritual que tenemos que ir, que es en el cual llegamos al oportuno socorro. Es el que nos da alas. ¿Para qué? Para protegernos a nosotros, proteger nuestra familia, proteger a los que amamos. La oración, usted no sabe qué están aconteciendo. Siempre hay alguien con necesidad. Llévele esa palabra de aliento, llévele esa palabra, esa oración, que sus oraciones hayan cumplido esos 6 sacrificios. ¿Para qué? Para que no se queden en el techo. Ay, este techo, no, el techo que cada uno de nosotros ha puesto para que nuestras oraciones ahí quedan y no llegan al Señor. Póngale alas al Señor, active su GPS, active su Wi-Fi para que sus oraciones puedan ser una ofrenda de olor fragante, como aquella mujer que le llevó al Señor, le dio el mejor perfume, fue generosa, le dio lo mejor al Señor. Así usted dele sus mejores sacrificios al Señor, que sean de olor fragante a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Sabe que el Señor sabe que nuestras oraciones llegan al Señor. Y Apocalipsis 8:3, que es ya estamos en el último sacrificio, que es la oración, y lo tenemos ya en pantalla. Y nos dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones. ¿Y a las oraciones de quién? Suyas y mías, de todos los santos, dice. Sobre el altar de oro que estaba. ¿Dónde estaba el altar? Delante del trono de Dios y de la mano del ángel. Subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Nuestras oraciones llegan,
pero tienen que llegar ¿cómo? Con olor fragante a la presencia del Señor. Así subirán cada una de sus oraciones, de mis oraciones, con olor grato, con olor fragante a la presencia de Dios. Y recuerde, Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras, cuanto más cada uno de los sacrificios espirituales presentados a Él. Démosle un aplauso al Señor para su gloria y honra, en alabanza al Señor y sacrificio de nosotros. Papito Dios, te damos gracias, Señor, a esta hora, Padre Santo, porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y nosotros lo creemos, Padre Santo. Te damos gracias, Papito Dios, por cada uno de esos sacrificios espirituales, Señor, porque tú nos vuelves excepcionales, Padre Santo, ante tu presencia y ante los demás, agradables a ti, Señor. Gracias por ese privilegio, Papito Dios, que a través de los sacrificios espirituales podemos vivir, Señor, día a día, glorificando tu nombre, y disfrutamos, Señor, de tu fortaleza y de tus bendiciones, Señor. Danos, Señor, un corazón para poder traer un alma a Cristo, un alma a tu casa, Señor. Danos, Señor, también esa fortaleza, Señor, para ofrecer esos sacrificios en cada una de nuestras acciones con nuestra vida diaria, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes y que seas nuestro oportuno socorro, Señor. Pedir, Señor, a ti que nos ayudes a vivir esa vida, Señor, que te agraden a ti en sacrificio puro, santo, que es lo justo, Señor, ante ti, ofreciendo, Señor, día a día esos sacrificios que te glorifiquen, Señor. Gracias, Papito Dios, te alabamos, te bendecimos. Y si hay alguno aquí que no tiene ese privilegio de ser llamado hijo de Dios y quiere abrirle su corazón a Cristo, póngase en pie, vamos a orar con usted y por usted. Y si hay alguno que quiere reconciliarse con el Señor, a esta hora queremos decirle que si usted recibe al Señor como su Señor y Salvador personal, dice que habrá fiesta en el cielo y nuestras oraciones están llegando con ese olor fragante y bueno a su presencia. Así es que no me queda más que decirles que el Señor les bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Seguimos orando con nuestra hermana. Gloria al Señor. Pongámonos todos en pie, queridos.